Hoy se abre una nueva etapa. Hoy se inician muchas cosas. Hoy decimos adiós al pasado. Hoy decimos adiós al ninguneo Alcoy. Hoy decimos adiós al abandono de Alcoy. Hoy proclamamos oficialmente nuestra ambición por Alcoy, nuestra reivindicación por Alcoy, por la capitalidad de Alcoy y por el brillo de Alcoy. Lo hacemos con todo el partido, con un proyecto abierto, con un proyecto que encarna y que personifica Carlos Pastor, que es un alcoyano de pro, que conoce Alcoy, que siente Alcoy, que sabe los problemas de Alcoy y que sobre todo está dispuesto a luchar por Alcoy. Después de 12 años de partido socialista, donde no ha habido ni un solo metro más industrial, que se dice pronto, ni un solo metro más industrial, nada menos que en Alcoy, donde seguimos sin noticias del Partido Socialista de francés, de institutos como el de el Padre Vitoria o Andreu Sempere, cuando el Partido Socialista de Toni francés sigue sin emplear el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, y el grito hoy en Alcoy es el Virgen de los Lirios se muere, cuando no sabemos nada del Partido Socialista del señor francés, de la línea férrea de Alcoy-Xàtiva, cuando no sabemos nada de la segunda fase del lanzamiento del río Barchel, cuando no sabemos nada del acceso a Ronda Norte, cuando el Partido Socialista del señor francés no reivindica ante el propio Partido Socialista lo que necesita Alcoy, hay un Partido Popular que sí que está dispuesto a luchar por Alcoy, que es consciente de la capitalidad que tiene que recuperar Alcoy, que es consciente del brillo que merece Alcoy y que vamos a luchar por Alcoy, por ayudar a la industria, por aliviar la cesta de la compra de los alcoyanas y de los alcoyanos, por reforzar nuestra industria, a nuestros autónomos, a nuestros industriales. Este es el camino que empieza. Y este es un camino que es el del cambio, que es el del cambio que necesita Alcoy, que es el del cambio que necesita la Comunidad Valenciana, que es el camino y que es el cambio que necesita España. Ese es el tren que tiene que coger Alcoy, que ya no puede languidecer más, que no se conforma, que ya no quiere que pase más el tiempo sin que ocurra nada y que no se conforma con esta realidad de abandono permanente en el que tenemos, ¿no? Basta ya de discursos vacíos, basta ya de promesas que nunca se cumplen y basta ya de la eterna espera de Alcoy. Alcoy ya no puede esperar más. Y empieza la reconquista para el Partido Popular de una ciudad tan importante como es Alcoy. En Alcoy llevamos 12 años en un estado de parálisis, de desidia y de prepotencia por parte del gobierno de Antonio francés, y es el momento de que esto acabe. Y hoy estamos aquí, el Partido Popular de Alcoy, para empezar a recuperar la industria, el empleo, el trabajo, y que la gente no se tenga que ir de Alcoy como se están yendo, que las empresas no tengan que irse de Alcoy como se están yendo, y que no sigamos en la parálisis, instalados en la parálisis, en el pesimismo y en la desidia. Hoy empieza el optimismo y empieza la etapa del Partido Popular de Alcoy. Hoy estamos aquí muchísima gente que ha vuelto, muchísima gente que se quedó, pero se quedó un poco apartada, gente nueva, gente de toda la vida, y eso es la fuerza del Partido Popular de Alcoy. Yo me levanto a las 5 de la mañana, antes que las gallinas y que los gallos, y me tengo que ir a trabajar a Valencia, y cuando vuelvo, pues me dedico todas las tardes de la semana y todo el fin de semana a hablar con la gente, a hablar con asociaciones, a hablar con empresarios y a trabajar por el futuro de Alcoy, que es lo importante. Están siendo muy intensos, pero a la vez muy gratificantes. Me estoy encontrando con mucha gente que está muy cansada ya de tantos años de gobierno socialista y que están buscando en el Partido Popular un referente y un futuro al que mirar con esperanza. Es la referencia que necesitan los alcoyanos, lo conozco bien, sé cómo trabaja, sé cómo siente Alcoy, lo sé perfectamente, y los alcoyanos y las alcoyanas lo están descubriendo ya todos los días. Es incansable, tiene la palabra Alcoy en la mente, en la boca, en el corazón, en los codos, y es un orgullo para el Partido Popular que Carlos Pastor haya aceptado este reto. Es un orgullo para nosotros. Es otro síntoma más de gente con prestigio, con actividad profesional, que ha estado fuera de la política y que se incorpora a este oficio de alto riesgo, como todos sabéis que es la política, y que haya gente que quiera cambiar su vida, que quiera poner a su familia en una situación difícil, porque siempre la política es difícil en ese sentido, y que dé un paso adelante por su ciudad, por sus ideas y por una vocación de servicio público. Tiene que ver también con el devolverle el prestigio a la política, a la actividad de servicio público, a la gente que quiere lo mejor para su tierra. Todo eso lo encarna Carlos Pastor. Por eso es un orgullo para todo el Partido Popular que gente como Carlos Pastor nos pueda ayudar a devolver el brillo que necesita, en este caso, Alcoy.
que no es una broma. Hablar de que Alcoy recupere el brillo, hablar de que Alcoy sea capital, hablar de que Alcoy sea esa gran ciudad que todos deseamos y que algunos han decidido olvidar, eso lo personifica Carlos Pastor. No es que sea más que un amigo, es que para mí es un referente y lo va a ser para todos los alcoyanos muy pronto. Yo lo que espero simplemente es, vamos a contarles a nuestros afiliados y a nuestros simpatizantes cuál es el proyecto que el Partido Popular de Alcoy tiene para esta ciudad, para sacarla de la parálisis y para llegar al futuro y al optimismo. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, mejor arropado no puedo estar, mejor persona no podía estar aquí para apoyarnos hoy. Bueno, pues porque el Partido Popular tiene un proyecto serio, tiene un proyecto realista, tiene un proyecto muy trabajado y sabe cómo se tiene que gestionar esta ciudad y sabe lo que se tiene que hacer para solucionar los problemas de los ciudadanos, que al final es lo importante. Lo importante es solucionar los problemas de los ciudadanos de Alcoy, que son muchos. La lista, todo llegará en su momento, todo llegará en su momento, ¿eh? No hay que tener prisa.